Muy buenos días. Nos encontramos con el doctor Andrés Villalobos Aguilar y él, como se califica, un sobreviviente del movimiento estudiantil del 68, nos va a hablar de su experiencia presentándonos los periódicos que hablaban de este movimiento estudiantil de México, pero enfocándonos a qué tipo de información o cómo divulgaban el movimiento los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo Sí, estás? buenos días, Mario. Pues bienvenido. Vamos a platicar un poco sobre lo que acabas de mencionar. Valdría la pena, de manera Que breve, veamos algo, ¿no? Bueno, recordar como te decía cuándo fue el movimiento como del te decía 68. la vez pasada, una importante medida que tomó el movimiento estudiantil del 68 fue precisamente la difusión a través de sus comités de lucha de cada universidad, de cada carrera, de cada licenciatura de las universidades y de las escuelas que estuvieron en paro. Uh-huh. Y se utilizó lo más práctico, ¿no? Las brigadas de información, pero además la impresión de volantes como estos, digamos, en donde se manejaban las ideas que los estudiantes proponían, ¿no? Libertad, democracia, derogación del artículo 145 constitucional y 145 bis, la libertad de los presos políticos, el cese del jefe de policía y el subjefe de policía, y todo se hacía a través de los volantes. Pero los volantes tenían una importancia mayor, por ejemplo, porque se manejaba mucho la caricatura satírica, la caricatura pues pública y la caricatura de información hasta cierto punto, ¿no? En estas no se ve muy bien, pero son algunas de lo que se hacía, ¿no? ¿Dónde se cala? Una de los que se hacía, y esto hay que decirlo, eran miles de caricaturistas anónimos que hacían sus promocionales, en la manera en que te lo decían, ¿no? Que algunos lo hacían no en las escuelas, sino en lugares específicos para ello, ¿no? Donde se agrupaban compañeros que tenían stenciles, que tenían impresoras de ese tipo y se tiraban esto, ¿no? Entonces estos son algunos de los que se utilizaron. ¿Qué otro medio de difusión tuvo? Pues las canciones. Se compusieron muchas canciones al movimiento, ¿no? Sí, parodiando. Unas de ellas, por ejemplo, El Hijo del Granadero. Y de ahí surge un grupo musical después del 68, compuesto por compañeros de humanidades y parece ser que uno de ciencias, no me acuerdo bien, que se llamó Los Nacos. Uh-huh. Y la primera canción que grabaron fue precisamente El Hijo del Granadero. Y así como esa, pues muchas más, ¿no? Entonces, esto permitía informar a la población, convocar a manifestaciones y a reuniones como la del silencio, por ejemplo, que también fue promocionada y promovida de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y poco la información oficial, pues poco fluía, ¿no? Pero revisando algunos ejemplares de esa época, me encuentro con que el Universal, yo creo que poniendo el fotógrafo poniéndose en contra de su directiva, hizo unas buenas tomas de lo que fue la manifestación del 28 de agosto
del Museo de Antropología al Zócalo. Y esta también fue muy, muy grande, muy abundante, y fue cuando se tocaron las campanas, ¿verdad? Aquí se ve como dos compañeros lo están haciendo con autorización de los religiosos que estaban ahí de los religiosos que estaban en la catedral, ¿no? Y curiosamente, si vemos con detalle, no se ve la bandera rojinegra que al día siguiente, supuestamente en la marcha del desagravio, arriaron, ¿no? Que fue el pretexto Sí, que fue el pretexto para que reprimir, sacaran los tanques claro, del Palacio de Gobierno y se los aventaran claro, a los estudiantes. a los estudiantes, De Palacio Nacional, perdón. para agredir. ¿Qué se supo después? Bueno, que esa bandera sí la pusieron los estudiantes, pero al mismo tiempo que la pusieron, la volvieron a retirar. Pero en la mañana del día siguiente, curiosamente, aparece la bandera y a toda asta, ¿no? Entonces eso fue algo muy bien preparado y ya con la intención, pues, de reprimir, ¿no? Porque así que, como dice el refrán vulgar, ¿no? Se les volteó el chirrión por el palito, ¿no? O sea, ellos esperaban que hubiera una protesta masiva de la gente contra los estudiantes y sucedió lo contrario. Que conviene, doctor, perdón que te interrumpa, conviene que para esta marcha mitin de desagravio, utilizaron a los burócratas de las instituciones del gobierno federal, por un lado, pero también, a su vez, el encargado de la catedral salió a decir, hey, momento, no se agravia a la cuestión eclesiástica porque hayan subido los estudiantes a tocar las campanas de catedral, puesto que yo les di permiso. Así es, así fue la situación, ¿no? Pero bueno, la situación era de utilizar algún argumento que pudiera atribuirse a los estudiantes y de esa manera provocar el odio de la gente hacia los estudiantes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque veían que ya la gente estaba convenciéndose de que teníamos razón. Y prueba de ello es que en esas fotos que acabamos de ver, sí se ve la marcha de la gente, pero también se ve que hay gente hacia los lados de las calles, aplaudiendo el paso de las personas, ¿no? Y esa marcha es cuando en la noche se decide, a propuesta de un compañero del Consejo Nacional de Huelga, el diálogo público con exigencia de quedarse ahí hasta en tanto no se decidiera que el diálogo con la presidencia fuera en ese lugar, ¿no? Ese fue un buen pretexto porque en la noche, como a las 12:30, llegan como 150 patrullas, como 100 motociclistas y atrás los tanques y el ejército desalojando la plaza de la Constitución. Y la represión llega pues hasta lo que es Bucareli. Hasta ese lado los estudiantes fuimos presentando resistencia, pero bueno, la superioridad numérica de ellos y y el armamento que llevaban, pues sí, hizo que la mayoría nos dispersáramos, ¿no? Nos acabas de mostrar unos volantes. Yo te pido de favor, doctor, que nos expliques, sobre todo para los jóvenes que hoy podemos hacer un volante escribiéndolo en la computadora y llevándolo a imprimir y que nos hagan 100 copias. En ese entonces no era así. No. En ese entonces se utilizaban máquinas de escribir, se hacía lo que se llamaba, se picaba el stencil, que era sin la cinta, se picaba el stencil y el stencil se llevaba a un equipo, un aparato que se llama mimeógrafo, donde se metía la hoja y a base de darle vueltas a un rodillo se iba imprimiendo la hoja que uno quería, ¿no?
pero bueno, era meter una por una, no era automático, ¿no? Sino era de una por una, ¿no? O sea, era técnicamente era un poquito complicado hacerlo porque había que estar un buen tiempo moviendo la palanca, ¿no? Pero aún así se hizo, ¿no? Aún así se hizo y salían miles, cientos de volantes, ¿no? En general, la prensa... Digamos, esta fue la prensa de los estudiantes del movimiento. Por eso los comités de prensa y propaganda de las facultades y de las escuelas jugaron un papel fundamental. Ahora, ustedes utilizaban este medio de comunicación que es el volante para difundir ¿cómo se llama? Los 6 puntos del pliego petitorio. Los 6 puntos del pliego petitorio. Y la lucha que estaban llevando a cabo. Y cada quien le daba lo que te mencionaba, ¿no? Cada quien le daba un estilo o una redacción que para su punto de vista era atractivo. Por ejemplo, aquí se dice, por ejemplo. Este por ejemplo va dirigido a los médicos y dice, este es el momento de que los médicos apoyen y se sumen al actual movimiento popular para hacerse presentes los problemas y necesidades. Tienen el apoyo de los estudiantes, intelectuales, trabajadores y capas populares. Hay que hacerse solidarios con estos compañeros de lucha y apoyar íntegramente los puntos programáticos del movimiento. Y aquí repiten los puntos del movimiento: libertad a los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero, así como también tenía al coronel Armando Frías, que era el jefe de los granaderos, desaparición del cuerpo de granaderos, instrumento de represión de cuerpos y la creación de cuerpos semejantes, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal referente al delito de disolución social, indemnización a los familiares de los muertos y heridos que se generaron durante las agresiones que sufrió el movimiento, deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión por parte de las autoridades a través de las policías públicas. Entonces cada organización o cada grupo de participantes hacía su volante, ¿verdad? Y ponía lo que ellos en ese momento solicitaban de la población, o mencionando las necesidades de esa agrupación y agregándole cuáles eran las demandas o los 6 puntos que el movimiento estudiantil exigía como respuesta, ¿no? ¿Tú tienes hay algunos periódicos? ¿Cuáles? Sí. ¿Cómo se llamaban los periódicos que existían en ese? Después del 2 de octubre, sucede que la información que se maneja es una información muy digamos, controlada, ¿no? Por ejemplo, Últimas Noticias del miércoles 9 de octubre maneja 11 consignados por lo ocurrido en Tlatelolco. Esto es una gran mentira, porque nada más en la noche del 2 de octubre hubo 1.360 detenidos sin orden judicial y llevados a lugares donde estuvimos aislados durante muchos días, ¿no? Incomunicados, pues le llaman, ¿no? Entonces, esto fue una información muy distorsionada, muy manipulada, porque bueno, no decían la verdad, ¿no? Y aquí hay otra donde manejan pues prácticamente la misma información, ¿no? Sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Detienen a francotiradores. Sí, es cierto. Incluso hay una declaración del general secretario en aquella época,
general Barragán, que Más para acá. que produce el porqué, en donde él reconoce que efectivamente hubo francotiradores y que un grupo de esos francotiradores, 3 en total, fueron detenidos cuando descendían del techo de la iglesia de Tlatelolco. Los detiene el ejército y se identifican ellos como integrantes de la policía del Estado Mayor Presidencial, o sea, del cuerpo de guardia del Estado Mayor Presidencial. Entonces, sí existieron los francotiradores, pero eran miembros del mismo ejército. Pero aquí lo raro de la situación es que el mismo secretario de Gobernación no sabía de la existencia de esos francotiradores, según la declaración que le da al porqué. Entonces, se supone que si esto realmente es verdad, entonces los mismos miembros del ejército, de las clases bajas, pues soldados, llegaron a esta trampa previamente preparada, ¿no? Porque también ellos desconocían que existían los francotiradores. ¿Y qué decían los periódicos acerca del movimiento del 68, de sus intenciones? Bueno, por ejemplo, aquí el diario de la tarde El ente está de este lado, doctor. también maneja trágico saldo de 30 muertos. 30 muertos. Las notas internacionales hablaban de cientos de muertos. Ellos calculaban una cantidad de muertos aproximadamente de 400. Por lo que ellos vieron, por lo que ellos constataron, ¿no? Y aquí nada más manejan 30. Y así los manejan todos los periódicos de esa época y de esos días. Por ejemplo, Últimas Noticias sigue manejando 24 muertos, ¿no? Aquí el día maneja muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco, ¿no? O sea, da la idea de que hubo resistencia de parte de los estudiantes, pero la situación es de que los estudiantes no estábamos armados, sino que fuimos, pues ahora sí, víctimas de un hecho previamente organizado, ¿no? Y aquí lo ponen, por ejemplo, la prensa: balacera del ejército con estudiantes. Es decir, una grandísima mentira de aquella época, Como ¿no? si ustedes estuvieran Aquí armados. manejan ellos muchos muertos y heridos. Habla el general García Barragán. Entonces, si nosotros nos vamos por el sentido de las palabras, pues muchos no se referirían a 24, sino se referían a muchos Cientos, más, ¿no? A cientos estaríamos hablando. Hay varios testimonios de cómo termina la plaza. Bueno. Aproximadamente, ¿qué será? A las 3 de la mañana, porque esa noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas llovió. Sí, efectivamente. Después de la masacre llovió. Sí. Aquí, por ejemplo, toman ellos o hacen una toma del momento en que está, pues, la balacera. Y aquí de este lado, del lado derecho, se ve a la gente cómo está corriendo de la plaza, de la plancha de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Tratando de escapar. Y ahí se ve ya gente del ejército que está llegando. Y en esta
pues sí, ya ponen algunos muertos, ¿no? Pero en relación a muertos, los que son más gráficos, pues es la revista ¿Por qué? Que es la que prácticamente saca la mayoría de los asesinatos que se dieron ahí. Es lo que mencionabas, Mario, de cómo quedaron cinturones, zapatos y cómo se veía el mitin antes de la balacera. O sea, no era poca gente, la plaza estaba completamente llena. Y aquí se ve cómo quedó la plancha de la plaza con cinturones, zapatos, bolsas, todo lo que fue abandonado en ese momento, ¿no? Aquí es un costado de la iglesia. La vez pasada, Mario, Sí. que platicamos, te decía que nosotros habíamos quedado o nos habían llevado al lado derecho de la plaza, que sería esta parte de acá de la plaza, esta parte de acá. Más para acá. El lente está Esta parte de acá, entonces nos pararon en este lado, y algo que se me olvidó mencionarte, cuando nosotros estábamos parados ahí en el costado de la iglesia, empezaron a tirar de donde era la vocacional 7, que ya estaba tomada por el ejército desde días antes, y de un edificio que se llama Molino de Rey, que está atrás de este edificio. Entonces se veían cómo los fogonazos venían de esos lados, porque ya estaba oscuro, y cómo golpeaban en la pared de la iglesia. En ese momento los que estábamos parados, pues todos nos tiramos al piso para tratar de protegernos, ¿no? De hacer menos aparente la presencia, ¿no? Pero en ese momento los soldados nos levantan a patadas, a empujones, y nos obligan a mantenernos de pie. Entonces la línea de tiro fue bajando hasta que quedó por encima de nuestras cabezas y caían los pedazos de pared en la cabeza, pues, de uno, ¿no? Y obligados a mantenerse de pie. ¿Cómo se lo explica a uno? Bueno, te lo explicas tiempo después. En ese momento pues no, porque el impacto era tremendo, pero lo ves ya como una manera no tan solo de matar, sino de aterrorizar, ¿no? De tal manera que quedaras tan impresionado que dijeras, bueno, aquí ya no le entro, ¿no? Pero bueno, eso sucedía. Aquí se ve como los soldados están pecho a tierra y están disparando, como los policías también disparan. Aquí como están deteniendo a mucha gente. Hablamos de 1.362 detenidos esa noche, y bueno, como los golpean con la culata. Y aquí ya vemos muertos en diferentes lugares de la Cruz Verde, en el CEMEFO y en el mismo hospital militar. Aquí todavía se ve parte del mitin. Aquí se ven más muertos. Y si ustedes se fijan con detalle, la mayoría de los disparos fueron en la cabeza y en el tórax. O sea, matar. Sí, era asegurar, ¿no? Estas
fotos están impresionantes. Pues. Sí. Aquí hay una muchacha muerta, que también no hubo discriminación, tiraron a todos los que se movía, niño de 12 años, que quedó también ahí tendido en la plancha. Y creo que pues de las únicas revistas o de los únicos medios impresos que se atrevieron a publicar esto, pues fue el ¿Por qué? ¿Por qué? Salvo esta honrosa excepción de esta revista, entonces la prensa escrita, los diarios de ese entonces, trataron de desvirtuar el movimiento, de buscar la enemistad del pueblo hacia el movimiento. Desde un inicio, la prensa, digamos, organizada o la prensa oficializada, pues le dio una cobertura mediática al movimiento, ¿no? A excepción de este periódico que vistes, que a mí me da la impresión que los fotógrafos se brincaron las trancas, porque sí, hay que reconocer que hubo periodistas que protestaron, incluso se pusieron en contra de sus editores, de sus directores, para que publicaran lo que ellos escribían, ¿no? Pero bueno, los aplacaron o los compraron. Y eso ya no se dio, ¿no? Entonces yo creo que aquí se les colaron esas fotos, sobre todo de las manifestaciones, y las publicaron, ¿no? Pero yo siento que el peso de la propaganda del movimiento no se dio en los medios oficiales, sino se dio en este medio, en el medio de Brigadeo, en el medio de los comités de prensa y propaganda de cada institución, y bueno, la manera de distribuirlos también, ¿no? O sea, estos volantes llegaban a todo el mundo. Y en los mítines relámpagos, ¿no? Y en los mítines relámpagos. Que había un orador, por ejemplo, en las manifestaciones, en todo el trayecto de la manifestación, pues iban haciendo mítines rápidos, ¿no? O sea, se llevaban megáfonos y un compañero hablaba y los otros distribuían la propaganda, pero el movimiento, de hecho, tuvo una gran aceptación por parte de la población. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los enfrentamientos en Tlatelolco, la gente de ahí de Tlatelolco participaba en defensa de los estudiantes, veía señoras, incluso yo me acuerdo mucho, porque me impresionó, de un compañero que vivía en el edificio 16, sí, creo 16, que usaba muletas, y ahí andaba en las correteadas de los granaderos, ahí lo veías, aventando piedras y corriendo con sus muletas y todo eso, ¿no? O sea, hubo mucha participación de la gente. Yo creo que escogieron Tlatelolco precisamente por esa situación, porque era un lugar que ya se habían ganado los estudiantes. Era, digamos, como una fortaleza del movimiento la presencia que tenían ellos en Tlatelolco. Pero hay otros que dicen que el lugar fue mal escogido porque las vías de salida eran fácilmente encapsulables. Sí, todo el sí, movimiento, sí, la sí, plaza sí, de las que esculturas. en realidad sí, así resultó. De hecho, el único lugar de escape era hacia el oriente, o sea, atrás del edificio Chihuahua. Era la única línea de escape, porque todo lo demás estaba cercado por los policías y por el ejército. Digamos, había un doble círculo de contención. Los policías primero y el ejército atrás, ¿no? Y en los edificios estaban los francotiradores. Y en los edificios francotiradores. Y los del, ¿cómo se llama? Los del grupo Olimpia, ¿no? Sí, yo lo que vi por el lugar donde estaba fue los que estaban en el edificio Chihuahua. Disparando hacia abajo de varios edificios. A quien le cayera. Sí, no había discriminación, ¿no? Al que le cayera. Y la segunda vez que vi fue
disparando la vocacional, lo que era la vocacional 7, que te digo ya estaba tomada por el ejército desde 8 días antes, y el edificio que está atrás de ese, que se llama Molino del Rey. Se veían los fogonazos que salían de ese lugar, ¿no? Y bueno, eran los fogonazos que nos llegaban a nosotros, que estábamos parados, nos queda bien enfrente, tanto la vocacional 7 como el Molino del Rey. Los tanques que estaban ahí dispararon. Subieron a la, incluso aquí hay una foto, creo, en un periódico de los tanques que están arriba de la plaza. Y llegaron ahí. Estos periódicos que está aquí hojeando el doctor tienen aproximadamente 50 años más o menos, ¿eh? O sea que durante medio siglo ha estado guardando estos periódicos que fueron publicados en esos días de 1968. Por ejemplo, este es uno a la opinión pública, donde la mandan los pasantes que se encuentran en los hospitales. O sea, hubo una solidaridad pues de toda la gente pues pensante, ¿no? Y la gente que de alguna manera tenía una conexión con las universidades. Que eran de los tanques ligeros, que les llaman. Bueno, aquí se ve más claro, donde te decía que estábamos, que nos colocaron. Ahí, en ese costado de la iglesia, nos colocaron a nosotros. En este lado. Aquí se ve con mucha claridad. Es el costado que da a la plaza. Y el otro da a la calle de Flores Magón. Aquí se ve cómo la gente está escapando, o tratando de escapar de la plaza, ¿no? Tratando de escapar de la plaza de Tlatelolco. En ese momento, pues ya se había soltado la balacera. La primera, ¿no? Porque fueron 3, si no mal recuerdo. 3 intensas, ¿no? Y bueno, las demás ya fueron aislados, ¿no? Y aquí es otra toma de cómo estaba la plaza de llena, ¿no? Con la gente que estaba ahí. O sea, este sería el costado que da a la iglesia. O sea, y enfrente, o sea, el edificio que se ve atrás sería el edificio Chihuahua. Y de este lado estaría la plaza. Y aquí hablan ya de decenas de francotiradores que se enfrentaron al ejército. Y vale la pena mencionar, Mario, Sí. y bueno, cuando se da el movimiento ya existían presos políticos, pero con el movimiento de 68 pues estos aumentaron. Recuérdanos algunos de los nombres. Aumentaron porque fueron 2.378 detenidos sin orden judicial desde el 29 de julio que empezó el movimiento hasta la noche del 2 de octubre. O sea, ese fue el número de detenidos. 2.000. 2.738. Casi 3.000. Casi 3.000. Y por ejemplo, donde yo estaba, pues nosotros creíamos que éramos los únicos que nos habían detenido y los únicos que nos habíamos salvado. ¿Por qué? Pues por la magnitud de la represión que vimos, ¿no? ¿En dónde los encarcelaban? ¿En dónde los escondían? A nosotros nos llevaron ya después me enteré que era Santa Marta, Catitla,
pero pues La cárcel, pero al principio pues no sabían. Otros estuvieron en el campo militar número 1, otros estuvieron en otro lado, no sabe dónde sería, pero en total fueron 2.700. ¿Y todos terminaron en ese entonces en la penitenciaría de Lecumberri? Utilizaron una estrategia que también era como una manera de ya te aterrorizaron, entonces ahora psicológicamente te presiono más, ¿no? Fueron saliendo como en escala, o sea, digamos en 3 meses salieron X número, en 6 meses X número, en otros 2 meses tantos, hasta dejar a un número más reducido, estaríamos hablando como 120 y tantos, sí, como 120, ¿no? Donde ya quedaron prácticamente los líderes, tanto del Partido Comunista como del Consejo Nacional de Huelga, la mayoría de los líderes. Después del 2 de octubre, hay muertos ahí en el lugar, que hay desaparecidos. Las familias, las familias o el movimiento, o cómo se da esta búsqueda de las personas, de manera individual o de manera masiva, ¿cómo se da? Bueno, yo no me doy cuenta de eso, pero bueno, mis hermanos que me buscaron decían que, por ejemplo, el Semejo parecía una romería, que era una cola de 500 personas esperando ver los cadáveres, para ver si ahí en esos cadáveres estaba el familiar que andaban buscando. Y algo que me dijo mi hermano, uno de mis hermanos, dice, yo fui toda una semana al Semejo y toda esa semana vi cadáveres diferentes. Nos mostraban 10, digamos el lunes, ibas el martes, te mostraban 10, pero ya no eran los mismos del lunes, ya eran otros. O sea, ibas el miércoles cantidad. Y esos ya eran otros, ya no eran ni los del lunes ni los del martes, y así sucesivamente. Y en ese lugar había en las Cruces Verdes, o sea, lo que son los hospitales de sangre que se llaman, ¿no? El Leñero, el Joco, el de la Villa y el de Balbuena, son 4. Tú en ese entonces eres estudiante de medicina. Yo en ese entonces estaba en 4º año de medicina. Cuarto año de medicina. O sea, estaba ya en hospitales, llevabas varias materias, ¿no? Por ejemplo, yo llevaba cardiología en el hospital de Juárez, llevaba inmunología en el de la nutrición, y llevaba ginecobstetricia, creo, en el Hospital General. O sea, más o menos en la misma zona, pero un poquito distanciados, ¿no? Sobre todo el General del Juárez. Y por ejemplo, el maestro de cardiología, una persona muy, muy sensible, muy buena, ¿no? Cuando yo me presento como 8 meses después a clases, me dice, no te preocupes, tú de antemano ya tienes 6, ya nomás vas a luchar por llegar a 10 si quieres, y ponte a estudiar, ya te hago un examen. O sea, en otras palabras me está diciendo, ya pasaste la materia, pero si quieres ganar más puntos, pues tienes que estudiar y tienes que demostrarlo, ¿no? Y sí, al final me puso 8 de calificación. ¿Cómo es que te incorporaste al movimiento? Yo me incorporo pues desde un principio, porque nosotros ya veníamos en una lucha en la Facultad de Medicina, más bien en contra del líder de ahí, el presidente pues de la sociedad, ¿no? Que tenía ya como 8 años siendo presidente, ¿no? Entonces nosotros nos agrupamos en un grupo que se llamaba el Prometeo, un grupo como de 12 personas, y empezamos a luchar por quitarlo de la Secretaría General. Se reía cuate de González Guevara, porque dice, oye, Villalobos, nunca pudieron quitar a ¿cómo se llamaba este cuate? A Ríos Guzmán. Le dije, no, efectivamente, nunca pudimos quitarlo.
A pesar de que trabajamos, a pesar de que hacíamos política con los compañeros, a pesar de que los convocábamos a hacer cosas, había mucha apatía en la escuela de medicina, ¿no? Pero este movimiento como que los despertó, como que los alertó. Y al fin de cuentas, medicina fue una de las facultades más comprometidas con el movimiento. Entonces, cuando surge el movimiento, nosotros ya no estábamos prácticamente militando en el grupo, porque ya el hecho de estar en campos clínicos ya no te permitía ir a la universidad con mucha regularidad. Entonces era muy difícil ya que nos reuniéramos, ¿no? Entonces ya estábamos cada quien por su lado. Cuando se da el movimiento, pues nosotros inmediatamente nos incorporamos. Veo que tienes algo subrayado ahí. ¿De qué bueno, se trata? Precisamente es de cómo se fueron, o cómo fueron deteniendo gente en los diferentes movimientos que se fueron dando. Aquí, por ejemplo, está esta es parte del informe que la Comisión de la Verdad que nombró Fox en su periodo informó. ¿Esa comisión cuál era el objetivo y bueno, quién la integraba? El objetivo era la integraron intelectuales del país, ¿no? Y el objetivo era buscar la verdad en los acontecimientos de la represión prácticamente del 68 y llevar a la justicia a los responsables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene todos los que fuimos detenidos el 2 de octubre en la ocupación del Politécnico. Por ejemplo, aquí está. Concentración en Tlatelolco, 2 de octubre del 68. 1.316 personas detenidas sin orden judicial cuando ejercían su derecho constitucional de manifestarse. Ahí ese es un número que consigna la Comisión de la Verdad. O sea, no es un número inventado, ¿no? Y aquí vienen todos los nombres de los que fuimos detenidos, que son un chorro. Son varias hojas, a renglón seguido. Y yo subrayé a las personas que conozco, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un Rodríguez Hidalgo, hermano del doctor Hidalgo. Bien Chatimal, que fue el director del Hospital General. Está Renan Soto, que él fue mi compañero pues desde que nacimos prácticamente. Vivimos en la misma cuadra, en el mismo pueblo. Y yo no sé cuántos días después nos encontramos ahí dentro detenidos, ¿no? Y aquí hay que contar una buena anécdota. Te decía que nosotros nos reuníamos, aquí está mi nombre, Villalobos Aguilar Andrés, nos reuníamos cada semana. Renan, otro paisano de allá que se llamaba Martín Silva, Nelio, que era de Juchitán, uno que le decíamos el Brujo, que era del Estado de México, y otro que le decíamos el Bonito, que era de ahí del DF. Nos reuníamos cada 8 días y prácticamente conocíamos todos los cafés de chinos, ¿eh? Pues si gustaba ir a tomar café de chinos, muy famosos los cafés biscuits que hacían ellos. Y un día me sorprende la actitud de Renan, porque esto generalmente no lo mencionábamos entre nosotros, ¿no? Me dice, así de sopetón, dice, oye, ¿y tú duermes? Le digo, pues claro que duermo, todos dormimos, Renan, ¿por qué? Dice, porque yo desde el 2 de octubre del 68 no duermo. Y esto estamos hablando de 1974. Dije, no, ¿cómo es eso de que no duermes? Sí, no duermo.
Dice, cuando yo me acuesto y estoy tratando de conciliar el sueño, tengo un sueño recurrente. Yo me siento en un desierto y arriba de mí hay unos opilotes que están volando. De esos opilotes, de las aves negras que ¿Es hay un aquí sueño también. o era realidad? Dice que están volando y de repente uno se deja caer en picada y va directamente hacia mí. En ese momento yo vuelvo a despertar. Y yo le digo, bueno, pues yo no sé de sueños, yo sé de cuestiones físicas, pero pero sí, sería bueno que vieras a alguien que te ayudara pues a definir esto, a razonarlo, ¿no? Pero sí necesitas dormir, yo sí te lo puedo decir con toda claridad, ¿no? De que tienes que dormir, pues sí, ¿por qué? Porque parte del proceso de la vida es el descanso, ¿no? Y el dormir te proporciona ese descanso que el cuerpo requiere, ¿no? Y lo que te decía la otra vez, ¿no? Yo creo que todos los que estuvimos ahí, de alguna manera quedamos marcados, ¿no? O tuvimos impresiones que nos costó mucho trabajo digerir, ¿no? Mucho trabajo metabolizar y hasta llegar a volvernos a integrar, pues, como personas, ¿no? Como seres humanos, pensantes y vivientes, ¿no? Con lo que te tocó vivir y ahora que lo que vivimos como ciudadanos en este México de 2018, ¿ves partidos de izquierda, que se llamen de izquierda, que hagan lucha, que hagan resistencia? Bueno, yo veo una gran diferencia de mi generación con estas generaciones, ¿no? Nosotros tuvimos la capacidad de soñar, nosotros tuvimos la capacidad de pensar en utopías, de poder realizar un cambio que nos permitiera llegar a una vida mejor, llegar a una sociedad igualitaria, donde todos tuviéramos las oportunidades, donde todos tuviéramos que comer, donde todos tuviéramos trabajo. Y eso es una utopía a la que nosotros nos quedamos a medio camino, ¿no? A medio camino, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos que la vía democrática era la salida adecuada en ese momento. Pero se nos olvidó pensar, o se nos olvidó analizar, que vivíamos en un estado represor, no del 68, sino desde el 1953, cuando Ávila Camacho, o incluso antes, desde el periodo de Ávila Camacho, reprime a los trabajadores de la fábrica de uniformes del ejército. Estamos hablando de la época en que él fue presidente de la República. Y Miguel Alemán institucionaliza esa represión, que después se da de manera subsecuente, ¿no? Con la toma de la Universidad Nicolaita, con la toma del Politécnico en el 57, con el asesinato de Jaramillo, con la represión a maestros, con la represión a ferrocarrileros, con la represión a electricistas, a petroleros, a todos, ¿no? Entonces yo creo que, y ahí debemos de reconocerlo, que nuestros análisis teóricos no fueron 100% apegados a la realidad, ¿no? Olvidamos esto, que vivíamos ya en un estado represor, que utilizaba la represión como una manera política de solucionar problemas sociales. O demandas del y pueblo. problemas estudiantiles y problemas políticos. O sea, y nosotros creímos en esa utopía de que la democracia nos permitiría ese cambio de sociedad, ¿no? Y ahorita yo creo que los chavos
pues ya no sueñan. Y si sueñan, no creo que sean tan grandes sus sueños. Incluso, doctor, no sé si has llegado a escuchar las expresiones de que es muy mal visto un ciudadano, hombre o mujer, niño, joven o viejo, que sea soñador. Sí, Se burlan de él. sí, ¿por qué? Porque nosotros quizá tuvimos otra educación en el sentido de que te desarrollaron más como te diga, tu sentido humanitario, tu sentido social, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando yo salgo de la Facultad de Medicina, yo salí con la idea de servir y de hacer lo mejor posible por la gente, por mis pacientes, ¿no? Y creo que en la medida de mis posibilidades y facultades lo hice y eso me da satisfacción, me siento bien conmigo mismo por lo que yo hice, ¿no? A lo mejor cometí errores, sí, soy humano, todos los cometen, ¿no? Pero no son errores intencionados, ¿no? Son errores que las circunstancias a veces te llevan a cometer, ¿no? Pero pues tratas de hacerlo lo mejor posible y exigiéndote lo mejor de tus habilidades y lo mejor de tus capacidades. Quien no sueña en el ámbito en el que se desarrolle o en otros rubros de la cultura, del deporte, de la economía, en términos sociales, quien no sueña se puede considerar un cadáver viviente, un zombie. Yo creo que siguen siendo válidos, Mario, los argumentos de Marx. Él decía que la sociedad evolucionaba por saltos que daban los contrarios, y señalaba que los dueños o los que controlan los medios de producción y las oligarquías nacionales obviamente van a impedir que los que venden su fuerza de trabajo, que son los obreros y los campesinos, lleguen a una situación de bienestar. ¿Por qué? Pues porque no les conviene, ¿no? Tendrían que repartir la riqueza que ellos acumulan y a lo cual pues no están dispuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita con la pregunta que hacías de los grupos de izquierda, de los partidos de izquierda? Yo creo que han olvidado esa máxima. No puede haber conciliación cuando los intereses son diametralmente opuestos, ¿no? A lo mejor puede haber diálogo, a lo mejor puede haber en algunos momentos cierto pacto, ¿no? Pero debe haber participación de los que menos tienen a los beneficios que el capital proporciona. ¿Qué es lo que sucede con el neoliberalismo? Que el neoliberalismo se lleva todo y cada día te despoja más. Entonces el hombre, el ser humano, ha pasado a un plano secundario y quien ha llegado a ocupar su lugar, pues es el dinero, es la riqueza. A los grupos oligárquicos, a los grupos en el poder, ya no les interesa la gente. Lo que les interesa es la acumulación de capital. Y tienen tanto que porque no se lo van a acabar tampoco, ¿eh? No se lo van a acabar. Y cada día pues tienen más. Se dice que en las guerras la tropa es la carne de cañón, hablo de tropas bélicas, pero a nivel industrial el que vende su fuerza de trabajo es la carne para meterle y extraerle todo el jugo, ¿no? Sí. O sea, es nada más un bulto al que hay que exprimir y después tirarlo a la basura. Y después desecharlo, ¿no? Sí, así es. Y desgraciadamente
este neoliberalismo llega más rapaz, más brutal, más deshumanizado. O sea, y eso lo podemos ver en un aspecto que es bien sensible, por ejemplo, la atención médica. La atención médica se ha deteriorado, incluso aquí en el Estado. ¿Sí? El año pasado, por ejemplo, al final de año no había medicamentos. No, y cosas más graves. ¿Sí? Por ejemplo, antes, hasta hace unos años todavía se repartía unas bolsitas de abate para matar los bichos en los patios, en las casas donde a veces hay recipientes con agua. Sí. Bueno, ahora ya no lo reparten en definitiva. Ya hay muchísimas colonias donde ya no reparten eso. Es decir, ya está la salud pública, está prácticamente abandonada, los ciudadanos están al borde de contraer cualquier enfermedad. Ya no hay la atención. Yo creo que debería de haber más participación social de la gente para normar algunos criterios o conductas de salud pública. Debería de haber una convocatoria social para incorporar a la gente en actividades de prevención, que las puede hacer la sociedad, pero es cuestión que haya alguien que dirija, alguien que les diga vamos a hacer esto y lo vamos a hacer así para que tengamos un mejor estado de bienestar. Ahora, hace unos momentos antes de esta respuesta hablabas de la lucha irreconciliable entre dos clases sociales. Sí. ¿Por qué no oímos esto que tú has dicho? ¿Por qué no lo oímos en los discursos de la izquierda en México? Y menos en Quintana Roo. Yo creo que gente que fue muy de izquierda, como que ya les gustó la comodidad, ¿no? El vivir bien. No, es que nunca lo fueron bien, de izquierda, ni lo son. El estar bien, pues como que los aburguesó. Los aburguesó. Sí, puede ser, se podría decir así. Pero yo creo que la sociedad tiene que organizarse y participar de una manera más activa. Por ejemplo, con las candidaturas independientes, yo las vería positivas si no utilizaran la coyuntura política de este momento. Desde mi punto de vista, las candidaturas independientes, así diciéndolo de manera muy coloquial, solo van a contribuir a hacerle el caldo gordo al PRI. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le van a quitar votos a la oposición y a la persona que pudiera tener las posibilidades de ganar y sí transformar esta sociedad. A lo mejor no como nosotros lo soñamos, pero sí se esperaría un cambio. Y ese cambio, en este momento, que estamos ahí por ahí dice un líder del PRI que vamos a caer al precipicio, no, yo creo que ya estamos en el precipicio y estamos bien en el fondo, ¿no? Sí. Lo que ahorita se necesita es alguien que tenga esa capacidad de convocatoria para movilizar a la población y empezar a salir de ese hoyo profundo en el que estamos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo algo que a mí me parece muy acertado, obvio, claro, si se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, impulsar nuevamente el desarrollo agrícola. Nosotros, en los tiempos, por ejemplo, de Porfirio Díaz y en años siguientes, éramos el granero del mundo. Aquí se producía todo: maíz, frijol, trigo, avena, ajonjolí, todo se producía. Y lo exportábamos. Y dejaba bastantes ganancias. Si se lograra revitalizar el campo, yo creo que tendríamos un buen mercado interno que nos permitiría volver a despegar. Pero claro, esto tienen que hacerlo gente que esté convencida de que México debe de cambiar, de que México tiene otras opciones de crecimiento
y no esperar que vengan de fuera a comprarnos nuestros recursos naturales y quedarnos sin nada y al final sin recursos naturales. Y nada más con el enriquecimiento de 2 o 3 personas. Yo creo que eso no sería válido para este país. Hoy han llegado estas cosas absurdas a verse en la importación de gasolinas, ¿Sí? en la importación de granos básicos. Es espeluznante ver esto. Hoy veía oía una nota de una persona que decía que en su momento, cuando Venezuela estuvo bien, que no se pagaba ni la gasolina ni el gas. ¿Por qué? Pues porque su petróleo era en abundancia, ¿no? Y aquí nunca hemos estado en esas condiciones, a pesar de que hemos tenido también petróleo, si no en abundancia, en cantidades considerables. Pero siempre lo hemos pagado, nunca se nos ha regalado, nunca se nos ha otorgado esa situación, ¿no? Doctor, para los que no nos vieron desde el inicio, es una plática con el doctor Andrés Villalobos Aguilar, como él se dice, sobreviviente del movimiento estudiantil de 68, que ya habíamos hecho una primera entrevista donde habló en términos generales del movimiento, y esta vez lo quisimos abordar el tema de los medios, de la prensa escrita en el escenario del 68, para aprovechar las publicaciones que tienes y que ha guardado durante medio siglo. ¿Algo más que quieras decir, doctor? Pues digamos que la prensa no ha cambiado mucho, ¿no? Sino que sigue distorsionando la realidad y sigue evadiendo los problemas, ¿no? Y los presenta a como ellos les interesa presentarlos, ¿no? Yo creo que han perdido el objetivo fundamental del periodismo, ¿no? Que es conducirse con verdad y sobre todo informar, que sería la función de los medios masivos de comunicación, ¿no? La información. Pero la información real, la información verdadera, ¿no? Y dejar que los ciudadanos formen su criterio. O sea, esa sería la prensa de manera muy, digamos, muy real, ¿no? No la información que actualmente tenemos, donde que te quieren presentar lo negro como blanco cuando tú estás viendo que es negro, ¿no? No es posible eso, ¿no? Bueno, cada profesión tiene un objetivo final, ¿no? En el caso del periodismo es buscar la verdad. Así es. Y ahora uno, si busca un periódico impreso o ve un noticiero en televisión o lo escucha en radio, parece que el objetivo de ese periodismo es la mentira. ¿Coincides con eso? ¿No? Así es. Sí, te digo. Quieren presentarte lo negro como el blanco. Y te dicen Entonces blanco. no estamos haciendo periodismo, estamos haciendo otra cosa. Estamos haciendo lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Zombies que se dirijan hacia un lugar que ellos quieren que tú llegues, no que tú has decidido llegar, que sería lo ideal, lo lógico, pues, ¿no? Doctor, pues te agradezco muchísimo esta conversación que tuvimos desde tu domicilio particular. Te pido de favor que cierres esta transmisión que realizamos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. Pues agradecerte, Mario, por estas oportunidades que me has dado de platicar contigo y pues ya sabes, seguimos siendo amigos y mi reconocimiento para ti, ¿eh? Qué bueno que estás haciendo. He visto las entrevistas que has hecho y bueno, eso es hacer periodismo, es irse al fondo de los problemas y con la gente que puede aportar. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron escuchando esta entrevista con el doctor Andrés Villalobos Aguilar y pues ojalá y esté en su voluntad compartir este tema
que no lo va usted a encontrar en los medios de comunicación impresos y electrónicos, pero que gracias aquí a la buena voluntad del doctor, pues está usted teniendo un acceso directo, una fuente directa con los medios impresos del momento de ese 68. Muchísimas gracias, doctor. Hecho, Mario. Gracias.